La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. No es mucho lo que sabemos de ella, solo dos cosas a ciencia cierta. La primera, que era la esposa del rey Rodrigo en el momento en el que éste se enfrentó con las tropas de los invasores musulmanes acaudillados por Tariq ibn Ziyad en la batalla de los montes transductinos. Aquello sucedió, según las crónicas, a finales de julio del año 711. 2 años más tarde se casó con Abdelaziz, hijo de Musa ibn Nusayr, el general omeya que había planeado y ejecutado la conquista del reino hispanogodo. Musa dejó a su hijo como gobernador de Hispania cuando viajó a Damasco a dar cuentas de la conquista ante el califa. Estos datos están confirmados por diversas fuentes. También se sabe que Gilona, ya conocida por su nombre en árabe, Asim, es decir, madre de Asim, trató de convencer a su nuevo esposo para que se independizase del califato, una ruptura que no llegó a materializarse ya que el propio Abdelaziz pasó pronto a mejor vida. Fue asesinado en el año 716. Más allá de estos hechos documentados por las crónicas del siglo VIII, se abren infinidad de incógnitas acerca de esta formidable mujer que protagonizó en primera fila la transición del poder godo al poder omeya en la península ibérica. Los estudiosos de este periodo sospechan que Gilona era pariente de 2 monarcas anteriores a Rodrigo, Égica y Bitiza, que reinaron entre los años 687 y 710. Esto ayudaría a explicar su preponderante papel dentro de la política visigoda en los primeros años del siglo VIII. Explican también el hecho de que se casase con Rodrigo cuando aún era duque de la Bética y que los invasores contasen con ella una vez se habían apoderado de todo el territorio. Pero pasó la historia como la reina traidora por partida doble. Para los musulmanes era traidora porque instigó a su marido para que se separase de Damasco, convirtiéndose así en rey de España y continuador de Rodrigo. Para los cristianos era traidora por haberse casado con el infiel Abdelaziz tras la conquista musulmana. Lo cierto es que no sabemos si se convirtió o no al Islam. Ahí las crónicas difieren. Unas lo dan por seguro, mientras que otras aseguran que mantuvo su fe cristiana. Respecto a su matrimonio con Abdelaziz, se trató sin duda de una cuestión política. En aquella época era habitual que los conquistadores se casasen con las viudas de los reyes derrotados para dar así legitimidad a la conquista. Abdelaziz no fue el único que lo hizo. En la conquista islámica de Hispania hay otros casos documentados. En ocasiones incluso los aristócratas locales concedían la mano de su hija al general musulmán para mantener sus privilegios y el control directo del territorio con los nuevos gobernantes. Gilona es, en definitiva, un personaje del que no sabemos mucho, pero lo poco que nos ha llegado nos cuenta una historia fascinante, la de una mujer que sirve de bisagra entre 2 etapas bien diferenciadas de la historia de España. Ahí radica su interés. Pues bien, para hablar de ella, nadie mejor que José Soto Chica, que acaba de publicar un libro, una novela concretamente, que lleva por título El nombre de la reina maldita. Se titula Gilona, reina de Hispania. Soto ya ha pasado en más de una ocasión por la contrahistoria y es, aparte de un novelista excepcionalmente dotado, un conocedor profundo de esta época. Hace solo unos meses pasó por aquí para hablar de Leovigildo y algo antes hizo conmigo un programa dedicado al Imperio Bizantino. A José le acompaña en el estudio nuestro querido Alberto Garín. Entre los tres trataremos de arrojar algo de luz sobre una reina muy desconocida, muy maltratada por la historia, pero de un indudable atractivo. La mujer es desafío y voluntad. Tiene los ojos ambarinos y la seda, el oro, las perlas y las piedras preciosas que la cubren le hacen parecer un ser de luz y esplendor casi irreal. Casi. Sin embargo, en verdad, pocas cosas hay tan reales y ciertas en esta tierra como ella, Gilona, reina de Hispania. En su boca hay una sonrisa de satisfacción y gozo fiero. Su pequeña mano blanca palmea el potente cuello de su caballo, alza la encendida mirada, la dirige hacia los montes que se levantan ante ella y ensancha la sonrisa mientras se recrea en lo que ve sobre las cumbres.
Cual belicosas hormigas se apresuran los destacamentos enemigos en su afán por bajar al llano, y en este, apretándose en densas filas, los lanceros árabes y los escaramuceadores bereberes despliegan ya su línea de batalla ante las relucientes filas de la caballería goda. Bien, así, de esta manera tan atractiva, empieza el libro Egilona, reina de Hispania, de José Sotochica, a quien tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, José, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo y con toda la gente que te sigue. Bueno, empezado con tu texto. La mejor manera de hablar de un autor es empezar leyéndole. Sí. Un texto que son las primeras líneas, ¿eh? Así empieza la novela y la verdad es que te atrapa la primera. Bueno, tenemos también a Alberto, como os he dicho antes, que se leyó el libro antes que yo y me dijo que era magnífico y efectivamente tenía razón. Se quedó corto, de hecho. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Como siempre es un gusto estar aquí contigo y los contraescuchas. Bien, vamos a empezar hablando de historia, más que hablando de literatura. Aunque esto es una obra literaria, no lo olvidemos. Es una novela histórica sobre un personaje que sí fue real, pero que evidentemente como novela, pues José lo ha llenado de licencias, como no podía ser de otra manera. ¿Me equivoco o no? No te quedaba otra, en tanto que no había mucho documentado. Son licencias maravillosas, ¿eh? Y además, no solo maravillosas, sino además verosímiles. Es que podía ser todo real porque tienes la época tan estudiada que conoces hasta la manera en la que se maquillaban las mujeres del siglo VIII. Sí, es algo que se nota en la novela. Se nota, por supuesto, que tiene que haber un narrador, porque ese narrador es necesario para arrojar luz sobre lo que el historiador no puede conocer, pero a la par el historiador lo que hace es darle un contexto no solo verosímil, sino real, desde cómo se perfumaba una mujer a inicios del siglo VIII, que lo hacía de una manera muy diferente a como hoy lo hace una señora, a cuestiones, por ejemplo, que incluso cuando se trata de rellenar hueco, pues lo que hago es acudir a ejemplos cercanos. Cuando, por ejemplo, Egilona está en la batalla de Écija de Astigi, yo la presento tal y como presenta, por ejemplo, Gregorio de Tours, un historiador del siglo VI, a otra reina visigoda, Brunegilda, arengando a su ejército. Es decir, que incluso cuando las fuentes no me han ofrecido la información que yo deseaba como novelista, pues he recurrido a otras épocas, a otros personajes, pero del mismo contexto, antigüedad tardía, alta edad media, para rellenar esos huecos. De manera que el historiador está presente desde la primera hasta la última página. El lector no solo va a leer una aventura, porque fue una aventura, la conquista de Hispania fue una aventura, de las más grandes que nos ha dado la historia, sino que además va a tener, por supuesto, lo último de lo último en investigación. Bueno, eso solo puede hacerlo alguien como José Sotochica, que es historiador y que conoce muy a fondo esta época de la historia de España. Bueno, del siglo VIII, no solo en España, sino que conoce a fondo el Mediterráneo de esa época porque es bizantinista. Podríamos decir que es el mejor bizantinista vivo y creo que no nos equivocaríamos. Tú, Alberto, conocías a Egilona más allá del nombre antes de caer en este libro, antes de que este libro se cruzase por tu vida. En realidad no, y me sorprendió descubrir, a pesar de que Sotochica insiste en que tenemos poca información sobre ella, la poca información que hay nos la trae a la novela y muchos de los capítulos comienzan con referencias históricas que nos hablan directamente de Egilona, y fue una de las primeras sorpresas que tuve el hecho de decir había mucho más sobre esta reina de lo que realmente creíamos que había y que José se ha tomado el tiempo de reunir y a partir de ahí poder construir el personaje. Es una reina poco conocida, entre otras cosas porque se la considera una traidora, José. Lo he comentado en la introducción. La consideran traidora tanto los cristianos como los musulmanes. De ahí que su papel en la historia haya sido muy opacado, en cierta medida. Nadie quiere acordarse de ella. Los cristianos porque se fue con un moro y los moros porque quiso traicionarles, separando la península ibérica, es decir, la Hispania conquistada, del resto del califato. Sí, fue una mujer controvertida en su propio tiempo y eso se nota en el tratamiento que le dan las fuentes. Pero yo insisto, es decir, el único contemporáneo, es decir, el único que vivía cuando vivía Egilona, la significa como lo que siempre fue, bajo dominio visigodo y bajo dominio musulmán, reina de Hispania, ¿no? Y yo creo que eso es lo que arroja luz sobre ella, ¿no? Es decir, una mujer importante, una mujer que tenía su acción política clara, su visión política de lo que tenía que ser Hispania y que la mantuvo pues cuando fue reina con Rodrigo y la siguió manteniendo cuando fue la mujer del primer gobernador musulmán
de Al-Ándalus tras la conquista, ¿no? Y por eso también fue criticada, fue denostada, fue maldecida por unos y ocultada por otros, ¿no? Y yo creo que por eso valía la pena reivindicarla, ¿no? Porque cuando un personaje desagrada a todo el mundo, hay razones importantes para recuperarlo. Porque probablemente influye también en que es una mujer. Claro. Sí, pero más allá de mujer, es decir, a mí hay una cosa que mucha gente me dice, bueno, ahora la mujer, es que la mujer siempre ha estado de moda. Es que a la mujer no la ha inventado nadie en el siglo XXI. La mujer lleva inventada mucho tiempo, ¿no? Y a mí cuando me preguntan, por ejemplo, sobre si fue una excepción, yo siempre digo lo mismo. Egilona fue la norma. Ahí hay que ver a Goswinta, hay que ver a Bato, hay que ver a Liubigoto, que son nombres que no nos suenan, pero que fueron reinas visigodas que tuvieron una acción política propia y clara, a menudo enfrentada a reyes tan potentes como Leovigildo. Es decir, este tipo de mujeres estaban presentes en la Alta Edad Media. No son una invención del siglo XXI o una reivindicación de tal o cual movimiento ideológico. No, es historia de la buena, que no necesita ser manipulada. Esta mujer además no prospera con... Es decir, no aparece con la conquista musulmana, ella ya era reina. Efectivamente, es una mujer que ya tiene un papel importantísimo como el de reina. Además, insisto, reina de Hispania, que es como aparece en la fuente contemporánea, ¿no? Evidentemente tenía que ser una mujer perteneciente a la nobleza. Las fuentes directas, las fuentes primarias no nos dicen nada sobre su genealogía, sobre su linaje, no lo sabemos. Algunos historiadores, echando mano a un argumento filológico, la raíz del nombre, Egi, ¿no?, la vinculan con Égica, el rey Égica, ¿no?, padre de Bitiza. Yo no me atrevería a decirlo, porque yo con este tema soy muy cuidadoso. Es decir, yo soy cuando me pongo la chaqueta de historiador, me ciño a las fuentes. Y las fuentes son las que deciden, y las fuentes no nos dicen nada sobre el origen. Ahora, evidentemente, tenía que pertenecer a la nobleza y tenía que ser una mujer que ya tuviera un papel propio cuando se casó con el duque de la Bética, y que tuvo que tener también su papel en la obtención del poder por parte de Rodrigo. Porque Rodrigo, no lo olvidemos, Rodrigo en la crónica mozárabe, que es la fuente contemporánea, insisto en ello, toma el poder de forma ilegal, de forma que no era la correcta, entre comillas, ¿no?, la que determinaba la costumbre y la ley, ¿no? Así que ella jugó un papel político con Rodrigo seguro, ¿no?, como lo jugó con Abdalaziz. Es curioso porque, retomando la idea que transmitías antes de no nos hemos tenido que inventar a las mujeres en el siglo XXI, ese empecinamiento en vincular a Egilona con algunos de los monarcas previos, como justificando, bueno, porque esta señora está aquí, vamos a tratar de ver si hay algún motivo dinástico que nos permita de esa manera terminar de ajustar las piezas, cuando, tal como tú dices, la presencia de estas mujeres poderosas es una constante en la historia. Tú has citado unos cuantos ejemplos de la Alta Edad Media, podríamos irnos a otros periodos históricos, y lo llamativo está en querer justificar su presencia, cuando inevitablemente, dado que la mitad de la humanidad son mujeres, es relativamente sencillo que alguna de ellas en muchos momentos puedan estar desempeñando un papel fundamental. Entonces, claro, lo interesante en la novela es que a partir de la escasa documentación que tienes de Egilona, retratas al personaje, retratas a todos los personajes con un análisis psicológico muy fino, pero Egilona siendo la protagonista principal, que no por ello la única que es interesante en la novela, retratas al personaje y, de nuevo, no necesitamos esos vínculos de linajes y dinastías para presentar a una persona tremendamente ambiciosa, con un claro programa político que quiere desarrollar, que no es invención del novelista Sotochica, sino que es lo que el historiador Sotochica puede plantear como hipótesis a partir de las fuentes que tenemos. Qué bueno lo que comentas, Alberto. Es que es así. Es que no necesitamos excusas para presentar a estas mujeres poderosas de la Edad Media. Y fijaros qué paradoja tan bonita, que a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre esto que estamos hablando. En cierta medida, la Edad Media en España se abre con esta reina, con Egilona, y la cierra otra mujer, Isabel de Castilla. Es decir, tenemos un periodo determinante en nuestra historia que es abierto por una mujer, la viuda de Rodrigo, y es cerrado por otra mujer, la reina Isabel, ¿no? Y sin embargo se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida porque en cierta manera han querido que lo olvidemos. Y no me refiero a una conjura de los historiadores varones, no. Es que también es interesante olvidar a la mujer para la otra parte, entre comillas, porque hay una necesidad casi enfermiza de inventar a la mujer. La mujer ya está inventada.
Y la mujer siempre ha jugado un papel fundamental en la historia, político, cultural, etcétera. Un amigo mío, el doctor Luis Roger Castillo, en cierta ocasión, dio una conferencia sobre la mujer en la Edad Media, se la habían encargado, y debía de presentar mujeres en distintos ámbitos. En la Edad Media no pudo hablar de todas. Más de un centenar de mujeres solo en la Alta Edad Media, que fueron pues maestras, médicos, historiadoras, dirigentes políticos, dirigentes guerreros. Es que están ahí, nos guste o no nos guste, están ahí. La mujer siempre ha estado. En este caso la tenemos en las fuentes. Tú que exactamente, ya por pura curiosidad, no olvides que mi especialidad es la historia contemporánea, Pepe. Como imaginarás, los contemporaneístas tenemos un defecto de fábrica y es que lo queremos todo muy documentado, porque claro, sobran las fuentes en los siglos XIX y XX y además abundan y hasta se llevan la contraria entre ellas, pero como hay tantas, tienes donde mirar. Y una de las cosas que a mí me desespera de la Edad Media, sobre todo el principio de la Edad Media, es la falta de fuentes. Es decir, no tener dónde agarrarte. ¿Dónde aparece Egilona? ¿En qué fuentes? Bueno, la mozárabe, que esa es la más famosa de todas, pero ¿aparece en algún sitio más? Sí, por supuesto. Aparece en el Ahvaj Mahmúa, que es una colección de tradiciones literalmente que se recopila probablemente en el siglo XI, pero que, pues por ejemplo, Sánchez Albornoz decía que las más antiguas se remontarían al siglo VIII y en cualquier caso al IX-X, ¿no? Aparece, por supuesto, en Al-Hakam, que está escribiendo en 860, aparece en el Fath al-Andalus, aparece Ibn Hayyan, en fin, en multitud de fuentes árabes que son de los siglos IX, X, XI en adelante, y por supuesto para mí lo fundamental, aunque sea muy breve, lo fundamental es su aparición en la mozárabe de 754, porque la saca del foco de la interpretación, del foco de la leyenda, del foco de lo que es políticamente correcto para un autor posterior, y nos la presenta tal y como fue en primera persona, reina de Hispania. Es que el autor de la crónica mozárabe la conoció. Claro. La trató personalmente. Esta crónica está escrita en torno al año 750, es decir... 54, sí. 54. Sí. Más o menos unos 40 años después de todos estos acontecimientos. Claro, él la debió de conocer siendo muy jovencito, un adolescente, quizá. Sí, estamos hablando de un señor muy culto. El autor de la mozárabe es un señor culto. Es un señor que probablemente escribió su obra en Córdoba. Es un señor que se ha adaptado al nuevo mundo, a ese nuevo mundo que en cierta manera crearon Egilona y Abdalacid, que para mí es lo fundamental, porque digamos que esa acción política se va a ver reflejada en cómo va a ser Al-Ándalus. Y Al-Ándalus va a determinar buena parte de la historia medieval de la península ibérica, ¿no? De España, ¿no? Estamos hablando de un personaje que efectivamente debía de ser niño o adolescente cuando Egilona reinó, pero que no dejaba de ser un contemporáneo, por lo tanto alguien que de primera mano reflejó cómo era este personaje histórico, ¿no? Y fíjate, es lo que le decía antes Alberto, para mí hay ahí un detalle muy clarificador. Tú decías, nosotros los que hacemos historia contemporánea, pues tenemos la suerte de contar con muchísima documentación. Para un alto medievalista o un historiador de la antigüedad tardía ocurre lo contrario. Tenemos muy pocos datos y a partir de esos datos hay que reconstruir el puzzle, y a menudo te hace falta cierta intuición o cierta, vamos a llamarla casi gnosis, ¿no? Casi iluminación, ¿no? Y para mí esa iluminación fue esa anotación de la mozárabe. ¿Por qué sigue llamando la reina de Hispania? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente mujer de Rodrigo o mujer de Abdalacid? No, la llama reina de Hispania. Claro, y evidentemente si lo haces por algo, porque yo siempre digo lo mismo, el pergamino o el papiro eran muy caros en esta época, nadie escribía tonterías, se lo pensaba uno mucho antes de hacer una anotación. Y si esa anotación se hizo para el año 716 es porque para este hombre culto, para este hombre sabio que conocía bien la historia de los godos y la historia de los musulmanes, ella fue hasta el último momento reina de Hispania. Bueno, yo aquí voy a llevar el agua al molino de Sotochica y se lo voy a quitar a Fernando. Uno de los problemas que podemos tener en la historia contemporánea precisamente es el exceso de fuentes, que es esta cosa de los árboles no te dejan ver el bosque. De modo que, como ha dicho José, primero, esa escasez... O fuentes contradictorias, que una te dice una cosa y otra te dice la otra. Y propaganda a punta pala. Por eso, no es que solamente fuentes contradictorias, sobre todo el principal riesgo es el de la propaganda. Pero por un lado, como dice José, cuando tenemos fuentes en la Alta Edad Media o en la Edad Media en general, la información que nos van a dar tenemos que leerla con mucho cuidado porque no es muy fácil tener el soporte para dejar por escrito lo que queremos dejar. Pero hay un segundo ejercicio mucho más interesante que es el esfuerzo que tiene que hacer el historiador
para tratar de entrar en la psique de las personas a las que está estudiando, que es algo que los de historia contemporánea consideran que tienen resuelto, porque como tienen tantas fuentes, pues alguien antes que ellos ya les han contado cuál es la historia, sin tener que hacer ese ejercicio de reflexión sobre quiénes son los personajes que están estudiando. E insisto, es una de las claves que tenemos en esta novela de Gilona, que, aprovechando que es un recurso literario, José se puede permitir, entre comillas, el lujo de ir un poquito más allá de lo que hace un historiador y tratar de meterse en esa psique de cada uno de los personajes de la novela. Bueno, son personajes mucho más novelescos. Si tuviésemos que hacer, no lo sé, ahora mismo una novela sobre Eleanor Roosevelt, la mujer de Franklin Delano Roosevelt, es que lo sabemos prácticamente todo de ella. Su vida entera quedó grabada en cine y en radio y en artículos. Bueno, sí, da poco pie a la novela. En cambio, con Gilona es todo lo contrario. Como hay que reconstruir esas piezas, si lo quieres reconstruir de forma verosímil, que es lo que has hecho tú en Gilona, necesitas un conocimiento de la época tan profundo que a mí me sorprende. Me cuesta hasta entender cómo has llegado a acumular tanta erudición sobre esta misma época. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Precisamente por eso, aunque parezca una paradoja, yo recurro a la novela con Gilona, porque sé que como historiador, si hubiera hecho un ensayo sobre ella, evidentemente habría podido dar menos información, ¿vale? El novelista tiene esa libertad, pero es una libertad condicionada totalmente, porque el historiador no ha podido desterrarlo. ¿Y qué es lo que ha hecho el historiador? Arrojar luz indirecta. Es decir, yo no sé lo que hizo Gilona cada día, cada año de su existencia, no sé realmente si tal decisión política la tomó o no la tomó, sé muy poquito sobre ella, pero sí sé mucho sobre su mundo. Sé cómo funcionaba un ejército musulmán, sé cómo funcionaban las relaciones personales a comienzos del siglo VIII, sé cómo era la península ibérica a comienzos del siglo VIII, sé cómo era el mundo mediterráneo, sé cómo era la corte del califa, y claro, al final esa luz indirecta hace que esa sombra que realmente es Gilona, que es una sombra, vaya cobrando perfil, vaya delineándose, vaya perfilándose, de manera que de forma verosímil la puedes rescatar. Es decir, ¿cómo pudo ser la relación de Gilona con Atalací? Jamás lo sabremos. Pero lo que sí podemos saber es que ella tenía un ascendiente muy grande sobre su esposo, un ascendiente tan poderoso como para llevarlo al final a la ruina y a la muerte. A partir de ahí el novelista ya sí puede imaginar. Y a menudo la imaginación del novelista, si es honrado con su otra parte, con el historiador, pues se puede plantear como hipótesis muy verosímiles. Y yo creo que esta novela está llena de hipótesis que son verosímiles y que a lo mejor, quién sabe, como decía Alberto, a lo mejor algún día se resuelven o no, pero son verosímiles. Tú eres historiador, no sucede lo mismo con todos los novelistas o todos los especialistas en novela histórica. En fin, hay algunas novelas históricas magníficas como la de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que esta mujer no era historiadora. Fue una gran novelista, pero, en fin, crea un Adriano que no es real. Hace un par de semanas veíamos a Adriano en la contrahistoria y como fuente no te sirve demasiado. Conocía la época indiscutiblemente, pero no era una historiadora, ni pretendió serlo nunca. Y crea un Adriano que es el que ha pasado a la posteridad, que no tenía mucho de real. Sí. Es que quizá para escribir buenas novelas históricas sea necesario tener un conocimiento de la historia muy profundo y al menos el conocimiento del oficio de historiador. Sí, me gusta mucho que hagas esa apreciación, porque yo creo que son dos cosas que deberían de ir en el paquete, entre comillas, ¿no? Una buena novela histórica debe de ser, ante todo, un buen billete de viaje al pasado, porque eso es lo que va a buscar el lector. El lector quiere que lo lleves al siglo VIII, entonces no puedes engañarlo, y a menudo se le engaña, ¿eh? Es decir, no puedes llevarlo al siglo I, por ejemplo, antes de Cristo, o al VIII después de Cristo, haciendo que los personajes vayan disfrazados, pero que piensan, actúan y sienten y viven como señores del XXI disfrazados, no. Es decir, lo que te permite a ti como historiador darle verosimilitud a tu novela es que precisamente a lo largo de muchos años de trabajo, en mi caso ya más de 24, tú has estudiado esa época. En cierta medida, como digo, has vivido más en esa época que en la tuya, porque te has pasado la vida transitando crónicas, leyendo artículos de excavaciones arqueológicas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que tienes un conocimiento muy potente del escenario, del ambiente, de la forma de sentir, incluso de pensar, de gente de este periodo. Y claro, cuando todo eso lo vuelcas en una novela,
pues se nota porque no solo hay una buena trama, no solo hay una aventura, sino que hay un escenario que cuadra perfectamente con lo que están narrando. No hay nada que chirríe, porque todo es verosímil, porque todo parte pues de años de experiencia y de trabajo. A ti, Alberto, cuando leías la novela, ¿no te dio cierta vibración de que estabas leyendo Juego de Tronos a la visigoda? Sí. Sí. Bueno, en realidad creo que es al revés. Creo que el problema que tenemos con Juego de Tronos, es que es mentira. Y yo me lo he leído, es que te encontrabas ante un señor, Martin, que había sobrevolado de diferentes capítulos históricos aquí y allá, que los iba tomando a pedacitos y que trataba de hacer una composición que, bien, los libros de Juego de Tronos son muy interesantes, te enganchas a ellos, te los lees, pero donde en demasiadas ocasiones tenía que utilizar recursos, pues que si fantasía, que si un exceso de creatividad, porque no entendía realmente cómo funcionan las sociedades históricas. Entonces, si me leo Egilona, pienso, aquí estamos ante una buena recreación de un proceso histórico, que si un tipo como George Martin hubiera sabido aprovechar para Juego de Tronos habría sido todavía mucha mejor novela. Pocos periodos de la historia son tan interesantes y dan tanto de sí como el mundo clásico. Por aquí, por la contrahistoria, han pasado muchos de sus personajes y algunos acontecimientos históricos cuyos ecos siguen resonando 2 milenios después. Fuentes primarias tenemos muchas y muy variadas. Algunos libros se han convertido en clásicos, como los Anales de Tácito, la historia de Heródoto, la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Pero también tenemos una copiosa historiografía que ha tratado esta época, desde Gibbon a Mommsen pasando por Ronald Syme. Todas esas obras pueden ser tuyas ahora gracias a la nueva colección Historiadores de Grecia y Roma de la editorial Gredos, un apasionante viaje para amantes del mundo antiguo en una edición exclusiva con elegantes diseños de cubierta inspirados en la edad de oro de la encuadernación. Creedme, todo un regalo para la vista y para el tacto. Cada obra viene acompañada de las mejores traducciones, introducciones y notas elaboradas por prestigiosos especialistas. No dejes pasar esta gran oportunidad para tener la mejor edición de las obras de Tucídides, de Tácito, de Tito Livio, de Heródoto, de Flavio Josefo, de Plutarco y de muchos más que puedes encontrar en historiadoresdegreciayroma.com. En el caso de Egilona, sí hay magia. Lo único que no en el sentido que la vemos en Juego de Tronos. La magia era muy importante en esta época. Mucho más de lo que pensamos. Bueno, a veces tendemos a pensar y a creernos que vivimos en la época más ilustrada de la historia de la humanidad, que nos movemos solo por criterios meramente racionales. En fin, no hay más que salir a la calle y verlo, que no es así, y que seguimos creyendo muy a menudo en cosas irracionales, como por ejemplo las promesas de los partidos políticos. No hay que irse muy lejos. Y miramos a nuestros antepasados con cierto desdén y aires de superioridad, como fijaos, confiaban en los hechizos, las pociones mágicas. Nosotros, en cambio, pues no, somos gente muy ilustrada, muy científica, con pensamiento racional, y esto nos hace sentir, como decía antes, superiores a ellos. Pero no somos muy distintos. Las pasiones que tú retratas en Egilona son 100% no contemporáneas, intemporales. Van atadas al ser humano en cualquier época y en cualquier lugar. Sí. Es que esa es la clave, ¿no? Estamos hablando de personas que vivieron hace 1300 años, pero que al igual que nosotros amaron, odiaron, tuvieron miedo, llevaron a cabo actos de valor sin igual. Es decir, personas, seres humanos, ¿no? Y en cuanto a la magia, que es muy interesante, porque yo siempre lo digo, es decir, la magia era real en cuanto que la gente creía en ella, pero nosotros no tenemos ninguna superioridad intelectual, ¿eh? Yo cuando daba historia de la Iglesia, por ejemplo, en la Edad Media, y salía este tema, o el tema de las reliquias, o algunos otros temas, y los alumnos se burlaban de esas creencias, yo siempre les hacía la misma pregunta: ¿cuántos de vosotros leéis el horóscopo? ¿Cuántos de vosotros habéis acudido alguna vez a una vidente? Y por supuesto ese ejemplo maravilloso, que ya más mágico no puede ser. ¿Cuántos de vosotros creéis en las promesas, pues por ejemplo, de un político en campaña electoral, ¿no? Es decir, el ser humano tiene tendencia a creer en cosas que actúan aunque no pueda constatarlas, ¿no? Cuando un Hawking en la novela hace hechizos o recurre a la magia,
yo no me lo invento. Está sacado de los oráculos caldeos, está sacado de libros de magia medievales y de la tardoantigüedad, de hechizos que conservamos en papiros egipcios de los siglos IV, V, VI. Es decir, incluso eso es real en cuanto que fue histórico. Y lo que importa, y yo siempre digo lo mismo, a mí no me importa tanto lo que piensa un señor del siglo XXI como lo que pensaba un señor del siglo VIII. Y lo que van a encontrar en la novela precisamente es eso. Lo que van a encontrar en la novela es que la gente creía en la magia, oye, y que creía de verdad, ¿eh? Y por tanto la magia actuaba. Ahí tienes la mesa de Salomón, por ejemplo. Es que era algo que podían palpar, tocar. Es que ese objeto existió y ellos creían que tenía un poder pues impresionante. Es que esta cuestión de la magia me parece apasionante, y trayéndolo de nuevo al mundo contemporáneo. En efecto, tú has preguntado a los estudiantes lo del horóscopo, y una de las cosas que hacía igual cuando me toca explicar este mundo de la historia de la Iglesia es: ¿cuántos de vosotros hacéis el examen con el mismo bolígrafo porque suponéis que ese es el bolígrafo que os ayuda a aprobar? ¿Cuántos de vosotros veis el partido de fútbol de vuestro equipo siempre con la misma camiseta, porque cuando llevas esa camiseta estás seguro que tu equipo gana? Entonces, podemos aumentar la lista de cantidad de cosas que muchas personas son capaces de hacer en el convencimiento de que ese proceso, y es el caso de cuántos de vosotros lleváis vuestra bolsa reusada al supermercado en el convencimiento de que no comprar una bolsa de supermercado va a salvar el planeta Tierra, a pesar de que dentro de la bolsa reusada habéis metido 20 productos que están todos empacados en plástico. Bien, entonces es muy interesante la presencia de la magia en la novela, porque en efecto no es magia, es la creencia que los protagonistas de esa época pudieran tener de contar con el bolígrafo que les va a hacer aprobar el examen, o con la camiseta que les va a hacer ganar a su equipo. Entonces, con esto lo que pretendo decir es, no es que ocurra algo mágico en la novela, no ocurre nada mágico, pero sí muestra a personas que tienen una dosis de irracionalidad que no está muy lejana a la dosis de racionalidad que podemos seguir teniendo nosotros. Recuerdo en la pandemia, que está muy cercana, como había gente que iba en el coche conduciendo con la mascarilla puesta a solas. Una especie de detente bala, ese que utilizaban los carlistas en el siglo XIX, y que seguramente les planteas, les abres la puerta del coche y les dices: oiga, pues ¿sabía usted que había unos que se ponían un detente, bueno, una medallita en el pecho, y eso iba a detener las balas? ¡Uy, qué gente! Pero nada, yo voy con mi mascarilla a solas para que no me contagie, no lo sé, el radiocassette o el volante. Pero bueno, todos estos detalles que trabaja muy bien Soto, y que además os he leído el comienzo de la novela, luego os leeré otro trocito, otro extracto, porque la verdad es que José escribe de maravilla, da gusto leerle, tiene una riqueza, el léxico, sabe adjetivar como, bueno, pues como un novelista de primerísimo nivel. Y todo esto parte no de un invento, no de lo que comentaba Alberto de Juego de Tronos, que es cosas tomadas de aquí y de allá, de la historia medieval esencialmente británica, que es en la que él conoce, aunque incorpora algunas cosas de otras partes de Europa, sino tomadas del natural, de lo que tú has ido encontrando en una variedad de fuentes grandísima por todo el Mediterráneo, que era la sociedad hispanogoda de la época, era una sociedad mediterránea, que había salido del mundo clásico un par de siglos antes solo. Sí, eso es muy importante, porque a menudo se nos ha querido vender la historia de nuestro país, de nuestro pasado, como algo diferente, como algo excepcional, como algo sin conexión. Y no, la península ibérica, la Hispania visigoda en este caso, formaba parte de un mundo más amplio. Y de manera que su historia, su devenir estaba condicionado no solo por lo que pasaba aquí, en Toledo, en Córdoba, en Sevilla, en Asturias, sino por lo que estaba pasando en Constantinopla o en Damasco, por ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo en la novela de cómo en determinado momento la derrota ante los muros de Constantinopla que sufren los musulmanes en 718, pues supuso que el califa sopesara muy seriamente abandonar Hispania, porque era demasiado costoso mantenerla. Es decir, imaginaros lo que hubiera sido nuestra historia si en aquel año de 718 el califa en Damasco hubiera optado por no sostener una conquista tan lejana como en aquel momento era Hispania, ¿no? La historia habría sido radicalmente distinta, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que una novela que refleje este periodo tan apasionante, ¿no?, con tantas alternativas mundiales como fue el comienzo del siglo VIII, tiene que tener también puesta la mirada no solo en lo que ocurre aquí, sino también en lo que ocurría en el Mediterráneo oriental, en Damasco y en Constantinopla. Esto es una idea que me parece fundamental en la novela,
hay dos personajes que todos conocemos, aunque sea brevemente, a la historia, que son Musa y Tarik, o Tarik y Musa, si los ponemos en el orden en el que van a llegar a la península ibérica con sucesivas oleadas de ejércitos a la conquista, porque sabemos de la existencia de estos dos personajes y después se nos pierden en la nebulosa de los tiempos. Pero José ha decidido llevarnos de la mano de Musa y de Tarik qué ocurre después de esa conquista, cuando son llamados por el califa a Damasco, tienen que llegar hasta allí en un viaje lleno de vicisitudes. Y es en ese momento donde nos damos cuenta que esa conquista de la península ibérica de comienzos del siglo VIII no es un hecho aislado en la historia de la humanidad, donde de repente hay unos tipos del norte de África que saltan el estrecho de Gibraltar y se presentan en la Hispania visigoda, sino que está inserto dentro de una realidad política mucho más amplia, que es todo ese Mediterráneo, y que es un capítulo fundamental. Pero, y aquí me voy a hacer publicidad de mi propio canal de Sierra de Historias, porque muy pocos años después de los acontecimientos que José narra en esta novela, tenemos las famosas pinturas de Casa de la Alhambra en Jordania, uno de los palacios del desierto. Por eso hago publicidad de mi canal, porque yo hice un programa sobre estos palacios del desierto, donde se van a pintar los monarcas derrotados por los califas, de los que los califas se sienten especialmente orgullosos de haber conseguido acabar con ellos, y entre los que están como derrotados aparece el rey Rodrigo. Es decir, en la mentalidad de un señor que estaba viviendo en el extremo oriental del Mediterráneo a finales de la primera mitad del siglo VIII, poner la imagen de un rey que había sido derrotado por sus antecesores 2-3 décadas antes en el extremo occidental del Mediterráneo, que es Rodrigo, el rey de Hispania, para él es fundamental. Y es algo que nos cuesta entender desde ciertos complejos que disfrutamos en nuestro mundo contemporáneo, que no en este mundo medieval, de que para ese mundo del siglo VIII, e insisto, ha tenido la magia, José, de vincular el califato de Damasco con lo que está ocurriendo en la península ibérica a través de esos dos personajes claves que son Tarik y Musa, entender que, claro, para la realidad histórica de ese tiempo, la conquista de la península ibérica está lejos. Se pueden plantear tras la derrota de Constantinopla, cuando no consiguen tomar Constantinopla, si lo abandonan o no lo abandonan, pero al final se convierte en una de las grandes medallas que estos califas de Damasco se pudieron poner de qué lejos hemos llegado, qué grandes hemos sido, que hemos logrado derrotar a los más poderosos, y entre esos poderosos está el rey de Hispania. Hay otro elemento aquí, que esto al hilo de lo que comenta Alberto, y es que solemos trasladar categorías de nuestra época al pasado, o categorías posteriores al pasado. Es decir, cuando pensamos en los musulmanes del siglo VIII, no son los musulmanes del siglo XV, ni por supuesto los musulmanes del siglo XXI. Es decir, cuando pensamos que mujer se fue a casar con Abdelaziz, pensamos que es Abdelaziz un tipo nacido en Marruecos ayer por la tarde. No. Era seguramente era latinohablante o grecoparlante casi con toda seguridad, viniendo como venían del oriente del Mediterráneo. Era hijo además de una persona importante, y respecto a Egilona era una hispano-romana en esencia, que hablaba latín y que no le resultaba tan extraño. Ya sé que los retratos de la época los pintan con turbantes, un poco casi de la época de las cruzadas, pero lo más probable, esto nos lo contaba Yeyo Balbás, que lo más probable es que aquellas tropas que cruzaron el estrecho con Tarik, iban vestidos de bizantinos, o al estilo bizantino, al uso bizantino de la época. Sí. Esos soldados. Muy, muy bien traído, Fernando, es que es así. Los guerreros, por ejemplo, que conquistan Hispania, pues iban armados de una manera muy parecida como lo hacían los bizantinos o los persas sasánidas. Para nada esas cimitarras, ¿verdad? Eran espadas rectas, además muchas veces forjadas en la India o con acero proveniente de la India. Combatían de una manera que nos parecería más cercana a la de los antiguos romanos o a las falanges macedónicas que a lo que nosotros entendemos por un ejército musulmán, etcétera, etcétera. Y fíjate, Abdalaziz hijo de Musa, y Musa era hijo de un cristiano árabe, de la zona de Alira, de la zona de Irak, de tradición persa. Es decir, estamos hablando de un mundo que todavía se está conformando, un mundo en el que muchas veces había una proximidad cultural más potente de lo que creemos entre aquellos conquistados y los conquistadores. Buena parte de los conquistadores provenían del norte de África y eran de tradición romana y hablaban latín, y algunos de ellos, probablemente no pocos, seguían siendo cristianos. Por lo pronto, todos los tripulantes de la flota de Musa eran cristianos coptos egipcios. Y por ejemplo, Ibn Haz, que escribe en el siglo X, lo dice muy claro: Al-Ándalus fue conquistado por un ejército de bereberes, afaricas. Los afaricas son los africano-latinos,
y coptos, lo dice por ejemplo Ibn Hajj, ¿no? Fijaros que todavía en el siglo XII, cuando escribe Idrisi, había ciudades enteras en el norte de África, en concreto en Túnez, Gélula, que seguían hablando latín y que seguían siendo cristianos. Estamos hablando de un mundo en transición. El mundo no cambia como nosotros creemos que cambia, ¿no? No cambia de la noche a la mañana. Aquí en Hispania no hubo de repente un cambio del mundo visigodo al mundo musulmán. Todavía a comienzos del siglo IX la mayor parte de la gente que podías encontrarte por la campiña cordobesa seguía hablando una lengua derivada del latín y siendo cristiana, ¿no? Es decir, la transición fue lenta. Y la época de Gilona y Adalací es una época de transición donde Gilona y Adalací estaban mucho más cerca de lo que, por ejemplo, estarían un musulmán y un cristiano en el siglo XV. Efectivamente, y eso es lo que no se termina de entender, que la Edad Media duró 1000 años, caray, y que 1000 años es muchísimo tiempo. 1000 años es lo que nos separa a nosotros, pues, de las cruzadas, que digo, es más que de las cruzadas, es lo que nos separa a nosotros de la caída, se va a celebrar ahora el 1000 aniversario, ¿no?, de la disolución del Emirato de Córdoba, del Califato de Córdoba. Eso es esa es lo que va del siglo VI al siglo XVI. No puedes tener el mismo tipo de personas, el mismo tipo de cultura al principio y al final, pero se tiende a estandarizar. Por ejemplo, cuando se aborda la conquista musulmana de Hispania en el siglo VIII, se tiende a ver de manera un tanto caprichosa como una cruzada, pero es que para las cruzadas faltan todavía 4 o 5 siglos. No hay nada, ni lo sospechan. Los habitantes del norte y de la ribera norte y de la sur del Mediterráneo son mucho más parecidos de lo que serían 6, 7, 8 siglos más tarde. Es decir, esos africanos de la Mauretania, el conde Don Julián, seguramente sería un bizantino que hablaba latín. Sí. Casi con toda seguridad. Sí. No era un tipo extraño, los contactos habían sido continuos. La claro. Mauritania tingitana había tenido una relación muy cercana con la Hispania romana durante siglos. Sí. Y además, no solo cercana, sino que cronológicamente acababa de producirse el cambio. La Cartago romana, cae en 698 en manos de los árabes. Tánger, Tingis, cae en 709. Es que estamos hablando de que la conquista del Imperio Omeya en el norte de África es inmediatamente anterior a la conquista de la península ibérica. Estamos hablando de un imperio en marcha, un imperio que el mismo año que plantaba un ejército en la península ibérica lo estaba plantando en la India. Es decir, estamos hablando de un imperio en construcción, y los imperios en construcción no borran lo que encuentran, sino que lo integran. Y esos africanos y esos bereberes que se integran en los ejércitos de Táriq y de Musa, evidentemente no nacieron el día de antes. Eran gente que había estado bajo dominio bizantino / romano, o que habían estado comerciando y cambiando continuamente pues intereses y materias con los del otro lado, es decir, con los del otro lado del estrecho, con los godos, ¿no? Es decir, se conocían, se trataban, intercambiaban y se comunicaban. Por lo tanto, no son unos conquistadores llegados de un mundo lejano, son conquistadores que a menudo eran tus vecinos. Y que eran muy asimilables desde el punto de vista cultural. Sí. Es decir, que Egilona, al quedarse viuda de Rodrigo a la vuelta de 3 años o 2 años, no se sabe bien si fue en el año 713 o 14, se casase con Abdelaziz, se debía a motivos políticos, pero tampoco había un salto cultural especialmente llamativo. No, para nada. Y la prueba la tenemos en la crónica mozárabe. ¿Qué es lo que vemos en la crónica mozárabe? Lo que vemos es cómo buena parte de la élite goda se va a integrar el nuevo mundo. Pero es que además el de puro cajón. Yo siempre pongo el ejemplo de México. Es decir, ¿quién conquista México? La conquista un puñado de españoles. Estamos hablando de unos cientos de personas. La conquista la pueden hacer porque tienen el apoyo de buena parte de la población indígena de México. Pero ¿cómo controla, cómo gobierna un mundo? Pues llegando a acuerdos con los conquistados. Para la conquista de la Hispania visigoda ocurre lo mismo. Los conquistadores son muy pocos. Si quieren permanecer, si quieren administrar, si quieren gobernar, tienen que llegar a acuerdos con los conquistados. Y eso es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Pues a un señor como el duque Teodomiro, que controla 7 ciudades en lo que hoy sería el Levante español, pues después de combatir ferozmente a los árabes y de derrotarlos a menudo, pues se ve obligado a firmar un pacto. Y lo mismo que hizo Teodomiro lo hicieron otros muchos. La propia Gilona, por ejemplo, ¿no? Ellos fueron la norma, la constante. Pelayo fue la excepción, una excepción tan válida como la constante, pero minoritaria.
Pelayo es el que decide resistir y retirarse al norte. Sí, y además para mí tiene el valor extra de que Pelayo pertenece a la alta nobleza. Con Pelayo empieza la novela, ¿eh? Empieza esta descripción que he leído al principio, acto seguido, el siguiente párrafo ya comparece Pelayo. Sí. Pelayo es muy importante en esta novela porque para mí personificaba la otra forma de pervivir que tuvo la Hispania visigoda. La Hispania visigoda tiene dos formas de pervivir. Dentro del nuevo mundo, que va a ser Al-Ándalus, integrándose en ese nuevo mundo, pero también tiene otra forma de pervivir, que es la del reino Astur, que es la de la resistencia a ultranza y contra toda esperanza. Y Pelayo lo hubiera tenido fácil, ¿eh? Estamos hablando de un espatario, de alguien que estaba relacionado por parentesco con la familia real, que evidentemente tuvo que tener grandes propiedades y que no hubiera tenido ningún problema en permanecer y en prosperar bajo el nuevo régimen. Y lo deja todo por resistir a ultranza. Deja la riqueza, deja los honores, deja la importancia política, se retira a unas montañas allí perdidas y durante años es un guerrillero. Eso es algo realmente notable. Estamos hablando de alguien que opta por una resistencia a ultranza cuando no había esperanza de que esa resistencia le llevara a ninguna parte. Para mí eso es muy importante y yo he querido reflejarlo en la novela. Pero, y siempre insisto en ello, son dos opciones. Yo no juzgo. Está la opción Egilona / Teodomiro, que es, bueno, hemos perdido, vamos a buscar la mejor solución para que los conquistados puedan permanecer de la mejor manera posible en el nuevo mundo, y la opción Pelayo, que es, no, aquí no hay compromiso, aquí hay resistencia. Con lo que nuestros contraescuchas están viendo que hay una serie de personajes que todos tenían en la mente de estos comienzos del siglo VIII, el conde Don Julián, Don Rodrigo, Tarik, Muza, el propio Pelayo, que por lo general lo suelen explicar en compartimentos estancos, donde no queda muy claro el califa en Damasco, el emperador en Constantinopla, y lo que mágicamente logra Sotochico es reunirlos todos en una novela, pero no porque tenga que forzar el relato literario, sino porque hay una lógica histórica detrás de todos ellos que es la que domina esa novela y que la hace todavía más atractiva. Tal como tú dices, Fernando, Pelayo ya comparece en el segundo párrafo. A uno le puede chocar y decir, pero si estamos en esta batalla inicial, ¿no? Esta batalla de los Montes Traductinos, esa mal llamada batalla de Guadalete. Y en efecto, desde ese primer momento ya podemos tener a un joven Pelayo que está siendo consciente de lo que está ocurriendo en esta batalla y en la batalla de Cija posterior y todo lo que va a suceder a continuación. Entonces, claro, la magia de esta novela está precisamente en que todos esos personajes que todos conocíamos porque nos los han explicado desde pequeños, pero que, insisto, nos los vendían en compartimentos estancos, de repente están todos vinculados y uno dice, oye, pues en efecto, hay una lógica histórica en lo que me está contando Sotochica en esta novela que es espectacular. La batalla de los Montes Transductinos, que es una investigación tuya, por cierto, José, es lo que se conoce como la batalla de Guadalete, pero que no tuvo lugar en Guadalete. El río Guadalete, para que nos entendamos, cualquier gaditano lo sabe y cualquier andaluz y buena parte de los españoles, el río Guadalete está al norte de la provincia de Cádiz, donde desemboca, para que os hagamos una idea, en el puerto de Santa María. Pero eso está muy lejos, sí, desde el punto de vista relativo, pero muy lejos del estrecho de Gibraltar. No tenía mucho sentido que esperasen, que les dejasen avanzar tanto. Esto fue lo que tú sospechabas, como creo que han sospechado muchísimos historiadores, con la diferencia de que tú con un equipo te has puesto a investigar sobre el tema desde hace años. Sí. Y por eso eres uno de los principales defensores de la tesis de que la batalla de Guadalete tuvo lugar junto a Algeciras, en los Montes Transductinos. Sí, porque ya en 2019 en Imperio y Bárbaros yo planteé ya que la batalla tuvo que ser en el paraje de Torrejosa, hoy en el límite entre Algeciras y Tarifa, ¿no? Pero también me di cuenta de que aquello a mí me superaba y de que yo tenía que contar con más gente, ¿no? Con arqueólogos, con geólogos, porque era una empresa importante. ¿Por qué era importante? Porque había que luchar contra un paradigma y los paradigmas son muy, muy cabezones, ¿no? ¿Quién creó ese paradigma? Pues una persona increíble, uno de los mejores historiadores de todos los tiempos, ¿no? Claudio Sánchez Albornoz. Fijaros qué curioso. Hasta la época de Claudio Sánchez Albornoz, la inmensa mayor parte de los eruditos, Dotti, por ejemplo, Saavedra, apuestan por la Janda, apuestan por un entorno muy cercano al que nosotros hemos al final señalado como lugar de la batalla. Es el empeño personal de Claudio Sánchez Albornoz el que ha hecho que en la Wikipedia o en cualquier enciclopedia o en cualquier libro escolar aparezca Guadalete como lugar de la batalla, porque le da una fuerza, le da una preeminencia y le da una interpretación a crónicas tardías como puede ser la
la obra de Jiménez de Rada, siglo XIII, 1241, si no me falla la memoria, que estamos hablando de fuentes muy tardías, y deja de lado, aun conociéndola, fuentes primarias como la mozárabe, que es que la mozárabe no tiene dudas, que es que aquel señor del año 754 sabía dónde fue la batalla, y lo pone claro, Montes Transductinos. De manera que lo que yo he hecho como historiador y lo que ha hecho el equipo con el que he tenido el honor de poder trabajar estos 5 años ha sido empezar la casa por los cimientos, y los cimientos son las fuentes primarias, y reconstruir el paisaje y entender cómo combatían un ejército godo y un ejército musulmán de comienzos del siglo VIII, y reconstruir las calzadas, porque los ejércitos tienen la mala costumbre de marchar por caminos, no por donde les viene bien, ¿no? Y por supuesto los condicionantes geoestratégicos. ¿Cómo iba Táriq a ir a Guadalete, que es una llanura inmensa, si todas las fuentes primarias insisten en que no tenía caballería? Hubiera sido el peor de los generales posibles si hubiera hecho esa locura, ¿no? ¿Cómo iba a alejarse de su base logística, que era Algeciras, tanto, ¿no? Y luego ya todas las contradicciones geográficas, ¿no? Las fuentes son clarísimas. Hay una laguna, el Guadalete desemboca en la bahía de Cádiz, ¿no? Hay un monte, en Guadalete no hay ningún monte. En fin, son tantas y tantas que lo que yo no entiendo es cómo ha podido permanecer ese paradigma hasta el día de hoy. Ya sabes que algunas cosas se quedan y es imposible erradicarlas de los libros de texto. No sería esta de la batalla de Guadalete la única. Estos son cosas que están ahí y se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Podríamos casi hacer una contrahistoria monográfica sobre mentiras históricas comúnmente creídas y que se dan por hecho a pesar de que está archidemostrado de que no es así. Bueno, el héroe de la batalla de Guadalete, mal llamada batalla de Guadalete, es decir, la de los montes transductinos. El problema que tiene Pepe ese nombre, transductinos, es que no hay quien lo pronuncie. Transductinos. Sí. Podría ser para los escolares ya una prueba tener que decir un trabalenguas. Podríamos seguir llamándolo por cuestiones de comodidad Guadalete, aunque la batalla de Guadalete, que está muy lejos del río Guadalete. El héroe de esa batalla fue un tipo llamado Táriq ibn Ziyad. Sí. Bueno, el tipo que le da el nombre a Gibraltar, Gebel al-Tarik, ¿no? La montaña de Tarik. Tienes una descripción aquí en la página 279 de las muchas que haces, porque tiene un componente sensual en Gilona que la verdad se agradece muchísimo, todo hay que decirlo, está muy bien. Te decíamos antes de broma, Alberto y yo, que después de esto te podrías dar también a la novela erótica porque lo cuentas muy bien y además te engancha. Bueno, habla de Táriq. Yo a Táriq le he tenido siempre por una especie de Alejandro Magno del Islam. Tipo que llega, que realiza una gesta a conquistar la península ibérica, me lo imagino alto, una especie de Sandokan, una cosa así, ¿no? No me parece nada de eso, era pequeñín, era bizco, era jorobado, era pelirrojo. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. ¿Todo eso está documentado? Sí. Así aparece descrito en varias fuentes árabes primarias. Aparece como un señor pelirrojo, bizco, con un ojo nublado, la mano izquierda un poco deforme y cargado de espalda. Me he limitado a reflejar lo que dicen las fuentes primarias y creo que es muy realista. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir, todos tenemos en la cabeza metido a martillazos que un conquistador debe de ser un tipo guapo, apuesto. Oye, en el mundo real no es así, ¿no? El mundo real está lleno de generales y de conquistadores bastante feos, ¿no? Táriq fue uno de ellos, pero es un señor al que no le importó ser feo, porque ya le bastaba con ser brillante en el campo de batalla. Es uno de los grandes conquistadores de la historia, porque lo que Táriq hace es muy difícil. Plantarte con 13.000 hombres frente a un reino de millones de personas no era cosa fácil de hacer. Tuvo que ser un genio de la guerra, sin duda. Un reino que no atravesaba los mejores momentos, el reino godo de Toledo, pero que era un reino próspero. Dentro de un orden, para la época, por lo menos. Cuando se habla, esto ya lo hablamos con Yello Balbás, que se habla siempre de que el reino visigodo de Toledo era una ruina absoluta, era lo peor de lo peor. Si lo comparamos con otros lugares de Europa, era un lugar bastante próspero. No era un enemigo fácil de batir. Sí, no lo era. De hecho, hasta el año 680, pues era probablemente la entidad política, el reino más poderoso del occidente mediterráneo, tanto por extensión como por número de habitantes, como por prosperidad económica y sobre todo, que es una cosa que me encanta destacar, culturalmente hablando no había nada parecido en Occidente. Es decir, aquí, gracias a la Hispania visigoda, nunca cortamos con la tradición clásica.
Es decir, en el siglo VII, y antes hacíamos referencia a ello, pues un noble o un obispo o un monje visigodo tenía acceso al conocimiento del mundo clásico. Basta con leer, por ejemplo, una obra que poca gente lee, ¿vale? Que es la Crónica Universal de San Isidro de Sevilla. Hace una síntesis perfecta entre la tradición pagana griega, el mundo bíblico proveniente del mundo judío, ¿no? La cultura bíblica del mundo judío y la tradición romana. Y lo hace haciendo referencia a obras que hoy hemos perdido. Es decir, el mundo clásico continuó hasta el año 711 en la península ibérica gracias al reino de la Hispania visigoda. Y en cierta manera eso también explica por qué al andaluz a menudo nos parece tan diferente al resto del Islam, por ejemplo, del norte de África. Porque va a permanecer esa tradición clásica y los transmisores son los denostados y olvidados visigodos. Tuvo Tarik, y esto lo cuentas bien en el libro, una favorita, una concubina exactamente, Hakim se llamaba, de la que le das bastante importancia, todo hay que decirlo. Y tienes aquí esto que os decía antes, tienes aquí una descripción de lo mal que lo pasa, cómo sufre, y sufre mucho, y sufre por amor, realmente. Cuenta Soto Chica cuenta, Tarik es un león enjaulado, se deja caer sobre el jergón, se queda quieto, quedarse quieto es pensar y pensar es recordarla, recordar sus ojos de gacela, en los que cuando menos lo esperas, despertaba una chispa de incontenible travesura, recordar su boca, tan perfecta que uno no podía comprender que fuera real, y no el producto del pincel de un artista, recordar sus altos pómulos y su nariz ligeramente aguileña y terriblemente sensual, recordar sus cabellos, su cuerpo moreno y vibrante, su inteligencia desbordante, su pasión y su equilibrio, su fidelidad inquebrantable, su mano dulce y protectora. Porque era ella, verdaderamente, y no él, quien protegía y resguardaba. Sin ella, ahora no le queda duda alguna respecto a él. El temido, feo, deforme Tarik vuelve a ser un niño asustado. No me digáis que no... Sí. Que este José Soto Chica no valdría para hacer cierto tipo de novelas. Sí, pero fíjate que es que cuando uno imagina a personas que vivieron hace mucho tiempo, siempre tiene que tener la precaución de saber que en el fondo se parecen mucho a ti. Todos hemos estado enamorados, todos hemos amado, todos sabemos que en el fondo somos frágiles. También los conquistadores, también un Alejandro Magno, un César, un Tarik, un Musa, eran personas con una fragilidad, con un punto de fragilidad que nosotros desconocemos, pero probablemente estaba vinculado a los sentimientos. Por un hijo, como el caso de Musa, o por una mujer, como el caso de Tarik, ¿no? Todos tenemos ese momento de soledad absoluta, donde si no tenemos a alguien a quien agarrarnos, pues nos hundimos en lo más profundo, ¿no? Y eso es real, porque nosotros somos reales. Y si nosotros somos reales, ellos lo fueron, aunque vivieran hace 1300 años. Sí, aunque les hayamos construido estatuas, les hayamos hecho retratos y biografías que muchas veces, más que humanizarles, les deshumanizan. Si Pepe tiene alguna cualidad es humanizar a los personajes, aunque esté haciendo ensayo. Porque en tus ensayos, que no son novelas, son libros de historia, los personajes cobran vida. No sé si habéis leído el de Leo Vigildo, pero cobra vida y es un ensayo histórico. Cobra vida completamente. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes de terminar, me gustaría que respondieseis a la pregunta de un oyente, de un contraescucha. Este programa, cuando lo hago solo, que es la mayor parte de las veces, tengo una sección al final del programa que se llama el contrasello. Bien, esta sección entran unos cuantos contraescuchas, por lo general suelen ser 3, que me plantean dudas históricas, que me plantean reflexiones, en fin. Hay un poco de todo, todas las cuestiones que traen aquí a la contrahistoria son muy interesantes, preguntas inteligentísimas, y normalmente cuando tengo invitados no meto el contrasello porque lo que quiero dar es brillo a los invitados que están ese día en la contrahistoria. Pero es que me llegó el otro día una nota de voz de un contraescucha, un habitual que se llama Francisco, que es malagueño, y que plantea una pregunta para Garín y para mí. Una pregunta muy interesante que, bueno, va dirigida en principio a nosotros dos, pero aprovechando que estás tú, Pepe, pues aprovechamos para incluirte a ti también. Lo que nos pregunta Francisco es qué conciencia de la historia, y creo que sobre este mismo tema hemos hablado un poco hoy, es decir, de los hechos pretéritos tenían nuestros antepasados a pesar de los problemas tecnológicos que podían tener, como que no existía la imprenta, como que la información circulaba muy rápido y era escasa. Vamos a escuchar, si os parece, a Francisco
y le damos cumplida respuesta. Así que, Francisco, siéntete muy afortunado porque no solo vas a tener la respuesta de Alberto, sino también la de Pepe. Hola, Fernando. Una pregunta para la contrahistoria. Escuchando a vosotros explicándonos la historia, Alberto Garín y tú, utilizando ese rayo garinizador tan famoso y que yo siento en mis carnes cuando escucho conversar, tomamos conciencia de los tiempos pasados, dónde hemos llegado, que tú dices que es la parte más importante de la historia, explicar cómo hemos llegado aquí, y nos sirve para entendernos como seres humanos y es realmente útil. Pero mi pregunta es, en el pasado, yo qué sé, en el siglo XV, hace poco he escuchado a Garín hablando de Juana la Loca y todo esto, o cuando os escucho hablar de los visigodos y el reino de Toledo y todo esto, y habláis de que eran herederos del Imperio de Roma o que se veían así, ¿qué conciencia realmente tenían ellos? ¿Qué capacidad de conocimiento de la historia y de cómo habían llegado allí tenían ellos? Conocían, yo qué sé, la batalla de las Galias, más allá de la Biblia, que supongo que la conocían todos, pero teniendo en cuenta que poca gente sabía leer, teniendo en cuenta de que las copias de los libros eran tremendamente caras, teniendo en cuenta que la distribución debía ser súper irregular, es decir, para hacer llegar un libro de un sitio a otro, y que no había excavaciones arqueológicas, no había historiadores propiamente dichos, había copistas, había etcétera. ¿Qué conciencia tenían de los tiempos pasados? Porque seguro que es mucho menos que ahora, que ves vídeos de YouTube explicándote mil cosas, ¿no? Y es ubicua la información desde internet y desde la imprenta. Creo que se entiende bien la pregunta. Muchas gracias por vuestro programa y un abrazo a todos. ¿Cuál de los dos quiere empezar para responder a Francisco? Pues bueno, voy a empezar yo. Voy a empezar yo porque me está señalando Sotochica que empiece yo. Entonces, vamos a ver. Hay una primera cuestión que es la tradición oral. A los seres humanos nos gusta que nos cuenten historias, y prueba de que nos gusta que nos cuenten historias es que los seres humanos del siglo XXI estamos abonados a Netflix o HBO, a cualquier otra plataforma que nos están contando historias constantemente. Y además, Sotochica vende un montón de ejemplares de su novela porque es una historia que nos cuenta. Pues bueno, en un mundo en el que no teníamos ni Netflix ni Espasa para que editara libros, la gente se transmitía historias, y más allá de las historias creativas literarias, hay un empeño por transmitir la propia historia de los sitios. Pero un empeño que además está vinculado con los propios restos que podía haber de esa tradición. Francisco está poniendo el acento sobre qué conocimiento había del mundo romano durante la época medieval. Pues podía ser correcto o totalmente distorsionado, y la parte correcta seguro que José podrá dar más detalles, pero hay algo que es la presencia material de ese mundo romano, y yo voy a llevar el agua a mi molino, que es en Segovia. Claro, por mucho que fuera un pequeño villorrio durante la época medieval, en Segovia hubo un acueducto romano. Entonces la gente se podía preguntar, ¿y esto quién lo hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Por qué está así? ¿Qué implica? Porque claro, algo que ya he contado otras veces es que hoy vemos el acueducto de Segovia inserto dentro de la ciudad contemporánea. Pero ese acueducto durante mucho tiempo era un monumento gigantesco de 7 niveles, 7 pisos, que cuando uno avanzaba por una parte de esta meseta castellana se encontraba ese monstruo monumental ahí, y que te hacían preguntarte, oye, ¿esto qué es? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Entonces, la respuesta podía ser más o menos creativa, pero en cualquier caso, si unimos el gusto por querer que nos cuenten historias de los seres humanos y encima hacemos preguntas porque nos quedan muchos restos, y una de las virtudes de los romanos es que dejaron restos por todas partes, no hay más que seguir los programas de Isaac Moreno, que nos muestra cómo Roma está en todos lados del Mediterráneo. A partir de ahí, el conocimiento que podíamos tener, insisto, podía ser una cosa más popular o una cosa más culta, y esto se lo dejo a Sotochica que nos lo cuenten, pero por supuesto que podían llegar a ese conocimiento. Soto, el micro es tuyo. Pues si nos ceñimos en concreto al mundo de Rodrigo, de Gilona, de Tari, la verdad es que aquí en Hispania, al igual que en el resto del Mediterráneo, ocurre algo que a lo mejor con esa visión muchas veces anglosajona que tenemos de la historia se nos pasa inadvertido, ¿no? Que es que no hay una fisura, no hay una ruptura con la antigüedad. Es decir, para un señor de la Inglaterra del siglo VIII era incomprensible la muralla de Adriano. Tenían que buscar explicaciones mitológicas. Para un señor del siglo VIII en Hispania
el mundo que le rodeaba todavía y que todavía era visible, como las murallas de Mérida, como el acueducto de una ciudad o de otra, etcétera, no solo era comprensible, sino que en el caso de la gente culta, de un obispo, de un noble, de un abad de un monasterio, esa conexión se mantenía viva. Si vemos el índice de libros que se puede extraer de las obras de San Isidro de Sevilla, lo que nos sorprende es la cantidad de información sobre el pasado, sobre la época romana, por ejemplo, o incluso sobre la griega, que podía tener un señor de la Hispania visigoda del siglo VII. Vamos, yo me cambiaba por San Isidoro ahora mismo, si pudiera, porque no hay un corte tan brusco como el que tenemos ahora. Evidentemente, la transmisión del conocimiento era mucho más lenta, era mucho más precaria, era mucho más difícil, pero en general, que es algo que se nos olvida, la España medieval comienza en 711. No en 476. No hay una ruptura cultural tan fuerte como ocurre en otras partes de Europa. Y eso promovió que el conocimiento del pasado fuera mucho más certero aquí que en otras partes del mundo. Ya para rematar a la pregunta de Francisco y uniéndolo a lo que decíamos antes de las grandes mentiras de la historia que han quedado para siempre, tenemos la obsesión de creer que el único tratado de arquitectura que sobrevivió del mundo romano es el de Vitruvio, que afortunadamente Alberti en el siglo XV recupera y por eso surge el Renacimiento, porque por fin, después de 1000 y pico años de oscuridad, a alguien se le ocurre leer a un tratadista de arquitectura. No, había otros tratados de arquitectura, y hay uno muy popular que es el de Faventino, un autor del siglo IV, que hace un resumen de Vitruvio bastante lógico, porque elimina aquellas partes de Vitruvio que digamos no son prácticas, sobre todo la cuestión de edificios públicos, porque Faventino quiere ir más al día a día del mercado. Isidoro de Sevilla se había leído el libro de Faventino, y es un libro que va a permanecer durante la Edad Media. Lo que va a ocurrir con Alberti es que decide ir a la obra, entre comillas, más completa, que es la de Vitruvio. Pero esto es muy curioso, porque ustedes van a leer una y mil veces que solo porque se recupera Vitruvio en el siglo XV por primera vez tenemos un tratado del mundo romano, y no es cierto. El tratado de Faventino fue plenamente conocido entre toda la Edad Media. Ya digo, Isidoro de Sevilla lo utiliza en sus etimologías, y ese es de esas mentiras que se han consolidado y que no son ciertas. Bien, y ya termino yo, Francisco, ya que me has incluido a mí también dentro de tu pregunta. Como mis dos compañeros de programa han cubierto bastante bien la respuesta, queda solo una parte, que es la del poder, es decir, el que manda. El poder tiene que legitimarse, y para legitimarse eso se tiene que hacer sobre el pasado. De ahí el interés que todos los poderosos que en el mundo han sido a lo largo de de toda la historia de la humanidad han tratado de hacerse ver como continuadores de los que había antes. Esto que hemos visto hoy en el programa de hoy de Gilona, que pasa de ser la esposa de Rodrigo a ser la esposa de Abdelaziz, que es el gobernador de la Hispania musulmana, e incluso una de las intenciones que tiene en Gilona es separar esta provincia del califato y convertirla de nuevo en un reino, eso sí, ahora con Abdelaziz convertido en el monarca. Bien, conocen el pasado, saben cuál es el pasado, y seguramente Abdelaziz no le debió sonar extraño, al contrario. Bien, me legitimo de esta manera, me he casado con la mujer del antiguo monarca y me voy a convertir en el nuevo monarca. Pero es que esto llega hasta el momento presente. Cuando vemos cualquier régimen político en nuestros días, siempre ese régimen político busca legitimarse en un régimen político del pasado. En el caso de nuestro sistema constitucional actual de 1978, lo que se busca es legitimarse en el de 1931, porque se entiende que la época de Franco pues fue un periodo tonto de la historia en el que nadie busca legitimación. Si nos vamos a la Alemania de la República Federal de 1949, trata de legitimarse en la Alemania de Weimar del año 1919, y así podemos ir hacia atrás. Todo reino, todo poderoso, todo rey, todo gobernante trata de conocer bien la historia, a veces incluso, bastante a menudo falsearla, solo para dotarse de legitimidad. Los emperadores de la antigüedad también lo hacían. De ahí que conservar las crónicas y elaborarlas era importantísimo, y transmitirlas, aunque fuese solo un 8, un 10% de la población que supiese leer, para el poderoso era importante. Estas crónicas que se escriben en los siglos VIII, IX, X, se encargan desde arriba
se encargan para que quede claro quién está gobernando, de dónde procede el poder del gobernante actual. Los reyes asturianos, por ejemplo, encargan unas crónicas muy elaboradas que se van hasta Adán y Eva prácticamente. Esto, José, tú has podido leerlo. Algunas crónicas son magníficas porque te hacen un recorrido de todos los emperadores de Roma. Sí. Muy breve porque el pergamino era muy caro, pero aquí está gobernando Alfonso, el rey Alfonso, pero el rey Alfonso no gobierna porque él quiera, sino porque no le queda más remedio. Sí. Porque es el último heredero de una cadena muy larga que hay que irse pues a los emperadores romanos. Sí. Sí, lo peligroso, si me permites una última apreciación, lo peligroso en la historia no es que un gobernante trate de legitimarse en el pasado. Lo peligroso son aquellos gobernantes, y hay varios en la historia, que se quieren legitimar como si ellos fueran el comienzo de la historia. Y ahí tenéis el caso, por ejemplo, de Mao Zedong o Mao Zedong, como queramos llamarlo, y esa revolución cultural, ese borrado del pasado, porque el pasado es reaccionario, y tantos otros caudillos y dictadores y adanistas que su única justificación son ellos por sí. Pero cuando un gobernante echa mirada al pasado, habitualmente se ve condicionado por el pasado, y eso ya le echa cierto freno, y el freno es muy necesario con el poder. Bueno, es lo más necesario de todo. Bien, con esto vamos a terminar. Espero que os haya gustado el programa. Que sepáis, hicimos un vídeo que ya algunos habréis visto, que está subido a mi canal de YouTube, en el que sorteamos un ejemplar. Porque yo mi ejemplar lo compré y me ha traído de regalo, aquí al programa me ha traído un ejemplar nuevecito. José, total, no voy a tener dos, así que pensé en sortearlo. Y para entrar dentro de este sorteo, solo tenéis que responder una pregunta que tenéis en el vídeo, que os hacía la pregunta la he elegido. José, ¿cuál era la pregunta? Refréscala. La pregunta es las dos fechas que los historiadores hemos barajado como fecha de la batalla de Covadonga. Hay dos fechas. Bien. Una muy popular y otra menos popular, pero las dos son las que barajamos. Pues entre los que acierten, que entiendo yo que serán muchos porque es muy fácil, tampoco hay que buscar demasiado, pues elegiremos uno, una mano inocente, para que decida quién es el ganador o ganadora de este ejemplar nuevo. Bueno, el que tengo en la mano es el mío, el otro lo he metido en la mochila, nuevecito, recién salido de imprenta, de Gilona, Reina de Hispania. Bueno, lo tenéis por si queréis, en fin, comprarlo, no confiáis en vuestras posibilidades de ganar el sorteo, lo tenéis en la editorial Espasa. Es una edición de tapa dura, muy lujosa. Se porta muy bien contigo la editorial, Pepe. Sí, el libro es precioso, como objeto bonito ya. Pero muy bien. Tiene 517 páginas, incluyendo los agradecimientos. Y si nos vamos, cosa que tenía que haber hecho antes, pero voy a mirarlo ahora. Voy a mirar ahora cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Porque voy a poner un enlace debajo. Vamos a ver, hay que dar el precio. Menos mal que tengo aquí el ordenador. José Soto Chica. Mira, pone solo José Sot y automáticamente ya aparece aquí en Amazon. Te conoce bien el algoritmo de Amazon. Bien, Gilona, Reina de Hispania, Espasa, narrativa, pues regalado. Lo tenéis en la versión, digamos, dura, la versión de tapadura de papel, sale por 20 euros con 80 céntimos, y la versión Kindle en 9 euros con 49 céntimos. Vamos, no creo que tarde mucho en llegar el audiolibro, pero claro, tened en cuenta que es un libro que acaba de salir. ¿Qué día salió, por cierto, Pepe? Hace muy poco. Sí. ¿Cuándo salió a la venta? El 7 de febrero. 7 de febrero, vamos. Nada, hace apenas unas semanas. 7 de febrero de 2024, aquí lo veo. Pues nada, muchísimas gracias, Pepe, por habernos acompañado hoy. Gracias, como siempre, por esta oportunidad de acercar historia a la gente que te sigue. Solo faltaba. Tú sabes que en este programa siempre eres bienvenido, tan bienvenido como Alberto Garín. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti y a los contraescuchas. Pues nada, yo entre tanto, pues como hago todos los viernes, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.